Estamos analizando, ahí está, hola Sofi, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Andamos Bueno, bien. ¿qué día? ¿Qué día, Sí, ¿Qué eso. días? A ver, ¿qué podés sumarnos? No, yo creo que hoy prácticamente igual lo que más contamina el contexto local es lo que está pasando a nivel internacional. No perdamos de vista que supuestamente este miércoles comienzan a ser efectivas las amenazas de suba de aranceles que empezó a implementar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre todo a Canadá y a México. Por lo tanto, eso es lo que está generando este clima tanto de incertidumbre a nivel internacional, donde caen todas las bolsas del mundo, bolsa de Japón, en Estados Unidos es una fuerte caída la que estamos viendo también, y Argentina obviamente le aplica un poco de contexto local porque nos agarra de una manera vulnerable con un banco central que no tiene dólares como para contrarrestar estos shocks externos, que es algo que podía pasar, que le venían advirtiendo al gobierno. Ojo, que no estás acumulando dólares. Todo el resto lo hizo muy bien en el primer año de gestión. Logró bajar muy fuerte el gasto, bajó la inflación, pero estaba esta advertencia de no estás acumulando dólares. Porque si dejas el Banco Central sin dólares, puede pasar algo a nivel externo que nos genere este shock. Bueno, eso es lo que está ocurriendo ahora y por eso el apuro del ministro de Economía de ir al FMI a pedirle los dólares. Pobre Horacio tiene que ir a trabajar, Sofi. Yo tengo muchas preguntas para hacerte, no te muevas de ahí. Sigan. Las dejo solas, chicas. Liberen a Willy. Gracias. Liberen a Horas. Chau, chicas. Liberen a Horas. Besos. Gracias, Adiós. muchas Hasta gracias, mañana. muchas gracias. Seguimos hablando con Sofi porque esta cuestión de que la incertidumbre no es puntual, digamos, va a seguir, Sofi, que el gobierno, ¿qué puede llegar a hacer para calmar esta incertidumbre hasta que esté el fondo cerrado? Pancho dice, esto sigue así, no va a cambiar. Yo creo igual que Pancho, me parece que el gobierno hizo mucho hincapié en que su capital político es la baja de la inflación. Sí. Por lo tanto, no se va a mover de aplicar una devaluación que tal vez es lo que el mercado le gusta. No siempre lo que al mercado le gusta, obviamente casi nunca, en verdad podemos decir, lo que al mercado le gusta va de la mano con lo que la política manda. Y acá está la incertidumbre del gobierno y el problema que tiene. ¿Por qué? Porque en el primer año de gestión lo que le valoraban al presidente Javier Milei es que puso la economía por arriba de la política. ¿Qué es lo que había que hacer? Un fuerte ajuste fiscal, y lo hizo más allá de que eso podía tener consecuencias políticas. Bueno, este segundo año, que es electoral, ¿va a ser lo mismo? ¿Va a poner la economía por delante de la política? Pareciera que no, porque de vuelta necesita conseguir una buena elección en octubre para tener un mejor Congreso de cara a si quiere aplicar reformas o no hacia adelante, reformas estructurales. Entonces yo creo que el gobierno esta vez va a priorizar la política. Vamos a ver igual qué es lo que termina haciendo, pero da a entender que sí, porque el tipo de cambio se mantiene así todavía a un nivel que por lo menos no genera que haya acumulación de reservas, y lo estamos viendo en los últimos días. Sofi, pero a esto además se agrega un hecho que hoy empieza a ocurrir, que es que va a impactar sobre reservas, va a impactar sobre actividad y va a impactar sobre salida de dólares, que tiene que ver con la baja de aranceles para la importación de indumentaria y calzados, con lo cual, si ya te faltan, lo que vas a hacer es acelerar un proceso que viene muy complejo. Lo que dice Claudio, entiendo, es que van a salir a comprar... Bueno, si ya estabas importando y hoy vas a tener baja de aranceles para importar, con lo cual vas a llegar a los aranceles que tenías en 2007, con lo cual te va a ser mucho más barato. Es decir, o sea, estás ayudando a que se adelanten las importaciones. Absolutamente. Eso, ahí está. Ese es el Eso punto. es cierto, porque esto empieza a regir hoy, ¿verdad? Hoy empieza a regir. Para la indumentaria estamos como incentivando que adelanten importaciones, es lo que dice Claudio. Sí, no solo con la indumentaria, habilitó que también se pueda comprar al exterior de manera mucho más fácil, bajó aranceles en ese sentido. También hizo otras cosas, bajó retenciones para que haya más incentivos a liquidar ahora, porque bajó las retenciones de manera temporal hasta junio para incentivar que haya más liquidación de dólares. Pero bueno, obviamente que ahí hay un problema del cual el gobierno no hablaba antes, porque ¿qué es lo que decía? Yo el tipo de cambio no lo tengo atrasado porque estoy sumando reservas, pero eran reservas genuinas, que es lo que estaban haciendo casi todos desde el blanqueo hasta la fecha. Y muchos venían y vendían dólares para invertir en pesos y tener una tasa, aprovechar que la tasa de interés era mayor a la tasa de devaluación, el famoso carry trade. Bueno, eso se cortó ahora con esta incertidumbre de que tal vez el FMI le pida al gobierno algún cambio en la política cambiaria. Tal vez, tal vez, digamos, es para ser educados, porque sabemos que le va a pedir algo.
¿no? Le va a pedir algo. Le va a pedir algo. Un préstamo mayor, algo le va a pedir. Algo le va a pedir. Pero aparte de esto, ya Caputo instaló la cuestión. Hace rato, ¿te acordás? En esa entrevista que le dio Antonio Lagé, ya instaló la cuestión de, bueno, algo va a pasar con el dólar, no hay que asustarse. Por lo tanto, no sabemos el cómo. Sí, todos sabemos que algo va a pasar y el no saber el cómo es la cuestión. Bueno, yo creo que la comunicación del gobierno en materia económica no es la mejor. Ustedes decían, están saliendo a hablar todos y todos los días, y tal vez lo mejor es una conferencia de prensa, como se hacía antes, que el ministro se siente con su equipo económico y dé una conferencia de prensa a los periodistas que están acreditados en el Ministerio de Economía, y así es simple, todo el mercado la escucha, y que él se siente y responda a preguntas hasta que se sepa. Me parece que ahí la comunicación es la mejor. Sí. Sofi, pero ahí tenés un problema, que es qué tenés para decir, y el problema es que tienen poco más para decir y para llevar tranquilidad. Entonces, la abrumadora salida a hablar es para dar vueltas sobre el mismo punto sin poder clarificar nada. Bueno, pero esto también es parte de la mala comunicación del gobierno, que el gobierno fue el que instaló el tema del FMI hace ya, un mes que venía diciendo, el acuerdo con el FMI ya está completamente listo, falta colocarle el moño nada más. Entonces se generó unas expectativas que después ahora no las puede mantener porque vemos que todavía la letra chica falta. Lo que dice Caputo es que está negociando dijo ya, hay un acuerdo por 20.000 millones de dólares, estamos negociando el desembolso inicial. ¿Cuánto va a dar desde el comienzo? Bueno, eso no es menor, es la clave del acuerdo. Entonces, me parece que el gobierno instaló un tema del que después no había tantos detalles, o no es que faltaba tan poco como venía diciendo. No hay. Entonces, ahí está el problema, genera todo. Yo creo que también el gobierno tiene mala suerte de que esta incertidumbre, se ve toda mucho más exagerada por lo que está pasando en el contexto internacional, que afecta a Argentina porque hace que hoy el riesgo país esté arriba de 800 puntos básicos, está en 867. Sí. ¿Qué significa el riesgo país? Lo que le cuesta a Argentina financiarse. Y Argentina necesita sí o sí volver al mercado internacional de deuda para refinanciar vencimientos, porque si no vamos a depender siempre del FMI y esa no es la idea. Bueno, por ahora es la idea. Ahora, quiero sumar a Eduardo Fidanza, que está con nosotros compartiendo toda esta información y este análisis. ¿Por qué? Porque se suma ahora el dólar que no estaba en el registro de la gente como un tema. No estaba lo cambiario, el tema de la baja de la inflación era la cuestión, y en los últimos meses hay como una sensación, esto lo escribió ayer Liotti, me parece muy agudo, sabemos cómo son los números del INDEC, pero la sensación es que las cosas siguen aumentando. Este mes hay una inflación un pelín más alta, no a la baja, el mes de marzo, y está esta sensación, bueno, a ver, antes estaba como con una esperanza de estabilidad y hay un ruidito, ¿no? ¿Se vive en la calle esto, Eduardo? Lo que me parece, lo que se ve en las investigaciones, sobre todo en las cualitativas, es que subsiste un trasfondo de desconfianza. Venía leyendo recién una entrevista al CEO de una empresa automotriz y lo que dice es, no se puede competir, lo que dice es, con Brasil estamos complicados, lo que dice es, exportamos impuestos. Uno habla el otro día en un focus group, gente joven, ¿me meto o no me meto en un crédito? Bueno, la mayoría decía, voy a esperar. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Trasfondo de desconfianza y por otro lado una especie de déjà vu, ¿no es cierto? ¿Por qué déjà vu? Y bueno, porque, a ver, auxilio del Fondo Monetario, salida del carry trade, riesgo país, inquietud, un gobierno que se niega a devaluar. La verdad que todo esto ya lo vivimos y sobre todo lo vivimos. Acá hay que ver una secuencia que es el verano de 2018 y después abril de 2018. El gobierno había ganado las elecciones de medio término. Yo recuerdo que las conversaciones ese verano eran, Macri tiene allanado el camino a la reelección. Y en abril hubo una crisis muy alta. Pero hay un solo detalle, que yo creo que es este. ¿Cuál es la novedad? Que hay superávit fiscal. El gobierno sostiene que el superávit fiscal es una condición necesaria y suficiente para despegar. Bueno, hay una discusión. Pareciera que suficiente no es. Es necesaria. Hay que ver cómo se resuelve. Y por otro lado, el amigo americano, que es Trump, en un sentido ese amigo nos puede facilitar el acuerdo con el fondo. En otro sentido, toma decisiones
que lo que muestran es que Argentina es un barco muy chiquito en el escenario internacional. Entonces las oleadas las olas que están generando las decisiones de Trump, sí, bueno, afectan mucho. Entonces también hay que preguntarse si Trump favorece más o menos a la Argentina. Me parece que menos. A ver, hay muchos temas para hablar. Me gustaría tratar de encontrar el momento en que Luis Caputo ayer le habla a Luis Majul, cuando le hizo un reportaje Luis Majul ayer muy interesante, y da a entender que justamente por lo que dice Eduardo, de Sofi, del superávit fiscal, de los números, cómo esta vez un gobierno se ocupa de ese tema, Caputo dice, bueno, por eso estamos pidiendo que el primer desembolso sea más importante, ¿no? Eso se lo explica Caputo ayer a Majul. A ver si lo podemos compartir. Es cierto cuando se dice que no hay precedente en que el fondo haga un desembolso inicial muy alto. Del 80%. No, ni por uno. O sea, en general hacen del 20, 30, en alguna excepción 40. Nosotros hemos pedido más. ¿Por qué razón? Porque en un acuerdo del fondo tradicional, lo que el fondo hace es ir haciendo esos desembolsos parciales a cambio del cumplimiento de metas fiscales y monetarias. Cosa que en el caso nuestro ya lo hicimos. Entonces, a ustedes les están diciendo, nosotros ya adelantamos cosas que ustedes nos van a pedir. Nosotros ya hicimos todo. Entonces, así que por favor, nos adelantan un desembolso claro, más entonces importante. lo que nosotros decimos es, está bien, puede no haber precedente de esto, pero no hay precedente tampoco del fondo firmando un acuerdo con un país que ya ha hecho todos los ajustes y más de los que tradicionalmente el fondo pide. Bueno, pero está contando, Sofi, como a cielo abierto. Me da un poco de impresión, ¿no? Sí, está contando bien lo que es la cocina de la negociación. Y es claro, cierto, a ver, cada vez que un país le presta un dinero al FMI, el FMI dice, yo te presto, pero vos tenés que cumplir con 3 metas. Una es la fiscal, es verdad, tenés que mejorar. Eso ya el gobierno ya lo hizo y es verdad. La segunda es bajar la emisión de pesos del Banco Central, que es verdad, el gobierno terminó con la emisión, así que eso también lo logró. Hay una tercera meta que el gobierno ahí no habla, que es el FMI le pide acumular reservas, que eso es lo que no hizo, o hizo, pero no tal vez a la velocidad en que se le pedía. Así como bajó el gasto de forma muy rápida, en muy corto plazo, medio que se le pedía lo mismo con las reservas y eso no lo hizo. Ahora, es verdad que el gobierno hizo 2 de las 3 cosas, ya las cumplió y por eso le está pidiendo al FMI que de los 20.000 millones de dólares que va a ser el acuerdo, bueno, que 8.000, 6.000, 8.000, 10.000 ya sería bastante, le desembolse en el cortísimo plazo para, dice el ministro, capitalizar el Banco Central, que es que admite ahí que hay un tema, que las reservas netas son negativas y hay que mejorarlo. Bueno, ahí está el tema de debate. Cuanto antes venga ese dinero, mejor, pero de vuelta también falta, bueno, ¿y a cambio qué? ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿En qué va a cambiar su política cambiaria el gobierno a cambio de recibir este dinero? En eso estamos. Sofi, y además lo que trasciende desde el fondo es que el fondo ya no quiere ampliar su exposición a la Argentina, con lo cual más dinero de libre disponibilidad es mayor exposición a la Argentina cuando ya tiene una deuda de 45.000 millones de dólares que venimos roleando y que la Argentina tiene mucha dificultad para acumular las reservas que el gobierno, que el Fondo Monetario pide. Sí, desde ya yo creo que igual acá el FMI y tanto el gobierno entienden que el panorama hacia adelante es bueno en el sentido de que van a ingresar dólares del petróleo, se va a necesitar menos dólares para importar gas porque ya prácticamente se cubre con producción nacional, va a entrar dólares de la minería, o sea, si veamos de acá hacia adelante, el flujo de ingreso de dólares va a ser bueno. El tema es que hoy no tenemos los dólares. Claro, por eso los dólares los estamos mostrando en imagen, simplemente para contar cómo la evolución sigue y cómo va a seguir los próximos días, que es un montón, porque no es 1 o 2 días, sino mucho más. A propósito de lo que el Fondo Monetario le pide a Caputo, o de lo que Caputo como ministro de Economía y el presidente Milei quieren hacer con el dólar y con el cepo, habló también ayer con Luis Majul. Mirá. Digamos, monetario y fiscal tan robusto que puede haber volatilidad, te dije, pero no puede haber cimbronazo. Es más, te dije, lo más probable que suceda es que el dólar de 1.400, el contado con liqui, converja al oficial.
me mataron. En general, digamos, no soy de dar pronósticos, pero ¿por qué? Porque eso es la robustez de este esquema. O sea, volatilidad, como dijo el presidente el 1 de mayo en la apertura de las sesiones, va a haber siempre y pasa en todos los países del mundo. Vos lo que tenés que tener es la macroeconomía lo suficientemente ordenada para que no haya cimbronazos. Bueno, ahí está, eso es. Yo escucho no va a haber cimbronazo, Sofi, Eduardo, y pienso, ¿por qué hay que decirlo? Porque esa es la desconfianza. Y la escena es parecida, insisto. Y uno lo escucha al ministro, y el ministro disimula, pero está sumamente preocupado. ¿Y qué pasa? Bien dice Sofía que la perspectiva es ingreso de dólares. Sí. Posiblemente estemos en una transición entre un país que le faltan dólares a un país que va a tener dólares. En la literatura económica argentina hay un concepto que es la restricción externa. Quiere decir que en algún momento del ciclo económico, tal como son las condiciones, van a faltar dólares, porque el principal ingreso, que es la pampa húmeda, nunca alcanzó para cubrir. Bueno, lo que estamos viendo es esto. No tenemos dólares, pero además lo que yo creo que estamos viendo es un gobierno, como otros gobiernos, muy dogmático, muy aferrado a... Mi prioridad es bajar la inflación, que como decíamos recién, tampoco es que bajó, porque las cosas siguen subiendo. Bajó relativamente. Bajó mucho. Perdón. Ahora está con una, digamos, en lugar, está como estancadita, pero ya vamos, el gobierno dice que va a volver a bajar. Yo me inclino por que esta es una transición difícil. Sí. El gobierno tiene buenas chances de ingreso de dólares, a lo mejor a partir del año que viene. Tiene una oposición muy fragmentada, ¿no es cierto?, y muy perdida, y tiene una construcción política que no sabemos si va a ser exitosa o no, a cargo de la hermana del presidente, que entre paréntesis digo, al menos en nuestras encuestas se derrumbó en imagen y absorbió todo el CryptoGate. Bueno, estos factores hay que ver cómo se combina. Y termino con esto. Empiezan una serie de elecciones previas. El gobierno muy probablemente no tenga buenos resultados en esas elecciones, lo cual puede inquietar. Eduardo dijo no bajó mucho y esto me da una pauta, digamos, para nosotros que trabajamos con la información todos los días, bajó muchísimo la inflación. Bajó mucho. Perdón. Ahora, esperá, pero eso que vos decís es interesante porque puede ser la percepción de algunas personas que estaban viendo a la inflación cómo bajaba y que ahora están viendo esta incertidumbre o viviéndola. ¿Sabés cómo le están llamando a algunos? Sensación de inflación. Como hablaba Aníbal Fernández, sensación de inseguridad, sensación de inflación. ¿Por qué? Porque no me alcanza, porque los números de la inflación bajan, pero mis ingresos no alcanzan para afrontar los gastos. En primer lugar, porque hay gastos que no son los que hoy mide la inflación y que son de mucho impacto. Servicios, por ejemplo. Eso es un punto. Pero a eso le sumás que después llegaste a un límite y que además rompiste ese umbral de expectativa que no superaba el fin de semana porque llegabas al fin de semana y se te acabó la plata, hoy ampliaste ese horizonte y en ese horizonte te sigue sin alcanzar. Y además a esto tenés que sumar un segmento muy importante de casi la mitad de la población que está en la informalidad y que está por debajo de la recuperación de ingresos de la que habla las cifras oficiales. Tenemos los números de lo que se proyecta para marzo. Ahí están. Fíjense que es alrededor, la mayor parte, alrededor del 2,6, 2,7. Y no se está percibiendo como una gran baja, un número que es bajo si lo comparamos con la inflación de masa. Sí, pero mayor de los últimos 2 meses. Claro, pero se está viviendo, se dice acá, y incluso se vive para algunos de los que están en la mesa como que no bajó tanto, Sofía. Bueno, es que el tema es el gobierno el que hizo hincapié en que cada mes la inflación iba a bajar. Y acá lo que vemos es que en enero fue 2,2%, febrero fue 2,4% y ahora marzo está dando entre 2,5 y 2,6%. Pese a que no nos olvidemos, en febrero el gobierno tomó la decisión de que el ritmo de devaluación del tipo de cambio oficial baje de 2 a 1% y lo explicaron en el gobierno que esta medida era para ayudar y acelerar aún más la baja de la inflación. Bueno,
el gobierno bajó el ritmo de devaluación y vemos que la inflación no solo no bajó, sino que está subiendo con relación a enero. Sí. Esto genera preocupación. Sí. También es baja la inflación y coincido con el ministro de Economía que dice al mediano plazo va a bajar la inflación. El problema es que es el mismo gobierno el que hizo, tal vez hizo que el dato de inflación cada mes, que sea una baja, sea un capital político de ellos. Por eso ahora le dicen, pero al final no está bajando como vos dijiste. Creo que el gobierno puso muchas expectativas y ahora que no se están cumpliendo dice, bueno, va a bajar en el mediano plazo, no hace falta que baje todos los meses. Pero bueno, es complicado. Marzo igual hay que decir que siempre la inflación en marzo da más alta porque es un mes donde aumentan mucho los colegios, educación impacta. Hay cambio de indumentaria, se viene la ropa de invierno que es más cara que la ropa de verano, entonces eso genera aumento de precios. Pero de vuelta, yo creo que el problema es que el gobierno hizo mucho hincapié en que todos los meses tenía que bajar la inflación y vemos que van 2 meses seguidos en que pasa lo contrario, sube. Sofi, yo sé que tenés que irte a trabajar, pero antes de despedirte quiero compartir con todos que Mauricio Macri, que hasta ahora no se metía en la cuestión de la economía, que está recorriendo, teniendo en cuenta que hay elecciones legislativas en mayo en la ciudad, está recorriendo la ciudad. Habló de la economía también, no solamente habló de política, habló de se metió en algo en lo que no se metía tan abiertamente y menos para criticar. Y quiero compartirlo con vos, Sofi. A ver. El presidente y el ministro de Economía saben bien que hay que apoyar fuerte para que la Argentina crezcan sus exportaciones y las exportaciones están sufriendo, con lo cual esto se arregla pagando impuestos o teniendo otro tipo de cambio. Yo creo cuando uno dice no, vamos a bajar impuestos, sí, el tema es que hoy la falta de digamos, como digamos, superávit fiscal más cómodo hace que todavía no puedan bajar los impuestos, con lo cual ahí estamos trabados, porque con estos impuestos es muy difícil producir, crecer en la Argentina, ¿no? Bueno, se metió en la economía, Macri, se metió a opinar y a hablar. Y sí, porque aprovecha que también es el momento de mayor debilidad económica, algo que no se esperaba tal vez hace unos meses. Y en verdad, en parte tiene razón, porque el gobierno dice, yo no voy a devaluar, hay que lograr mejorar la competitividad, la productividad de otra manera. Una va a ser bajando impuestos. El tema es que él le dice, bueno, ¿y cuándo va a ser esa baja de impuestos? Algo hizo el gobierno, recordemos que en enero bajó las retenciones en parte. ¿Podría bajar más las retenciones? Bueno, no sabemos, para no tocar el tipo de cambio. No sabemos qué es lo que se está negociando con el FMI en ese sentido. Pero acá la base del programa económico es el equilibrio fiscal. Entonces, bajar impuestos significa poner en duda ese equilibrio fiscal. Entonces, acá vemos la sábana corta del gobierno y por eso todo el mundo, tal vez los economistas, le decían, ¿para qué apreciaste tan rápido el tipo de cambio? ¿Para qué lo volviste tan barato en tan poco tiempo? A mí me interesa también la parte política de esto, que lo vamos a hablar después sin Sofi, también para no quitarle tanto tiempo, pero que es muy importante porque implica que si Mauricio Macri, que siempre ha sido muy cuidadoso y comía con Milei, está hablando de economía, van a empezar todos a hablar de economía y a mirar y a criticar. Este es el comienzo de cómo va a ser el eje del discurso del macrismo. Hoy habilitó, y esto me lo acaban de decir hace un ratito, habilitó una nueva narrativa desde el macrismo en donde al hincapié que venían haciendo en cuestiones institucionales y políticas, le van a agregar algunas cuotas de crítica en lo que están viendo que está pegando en la gente e impacta en términos económicos y particularmente el tema cambiario aparece al tope de esto. Muy dosificado, dando apoyo al marco general, que es lo que hace Macri en la entrevista, pero haciendo cuestionamientos puntuales a cosas que está haciendo el gobierno. Y sabemos que le molesta mucho al gobierno que se metan en esta cuestión porque el presidente es economista. Exactamente. Y esto que acaba de hacer Mauricio Macri, acá va a bajar y vamos a ver muchas voces que hoy empiezan la campaña de la Ciudad de Buenos Aires a hablarlo. Y Macri no solo está hablando para la Ciudad de Buenos Aires, está hablando para las 5 elecciones que vienen a partir de mayo. Entonces, a la de la ciudad suman otras 5. Bueno, en este contexto, y que Eduardo decía hace un ratito, probablemente van a ser negativas para el gobierno, van a poner que a la cuestión institucional le suman la cuestión económica. La cuestión económica nos tenemos que preparar, Sofi, porque todo esto vino para quedarse por lo menos 20 días. Exactamente, y te sumo algo más que a los inversores les preocupaba el año pasado. Le decían, ¿por qué el gobierno no aprovecha que la economía está funcionando mucho mejor de lo que se esperaba y tiene popularidad para generar los consensos para que el día que
venga la crisis económica, esté mejor resguardado de parte de la manera política. Bueno, acá es donde empezamos a ver, empieza a haber más vulnerabilidad en lo económico y ahí el gobierno lo ves un poco solo. Bueno, vamos a ver cómo responde ante esto. Hay que darle todavía el beneficio de la duda. Sí, a ver, atención porque hoy vamos a seguir hablando de esta cuestión. Ahora se va a ir Sofi, pero vamos a seguir hablando de esta cuestión porque los dólares están... Suben fuerte hoy. Están subiendo fuerte. Estamos hablando de números que se están actualizando a cada rato. Tenemos los últimos, ahí estamos viendo los últimos. No sé. El MEP 1327 sí, está subiendo hoy aproximadamente 25 pesos y el contado con liquidación también. Vamos a ver si hay alguna intervención del Banco Central ya más por la tarde, a ver si los hace bajar, porque la brecha cambiaria que venía siendo 15% la vemos más cerca de 25%. Estamos viendo moverse los dólares, eso nos preocupa, por eso estamos hablando de esta cuestión, pero además estamos viendo que en el exterior también están cayendo las acciones, o sea, lo que hablábamos recién con Sofi, es como una pinza esto, por lo tanto tenemos que estar pendientes de lo que pase los próximos días y hoy también, Sofi. Es así, es una semana complicada por Estados Unidos, por lo que va a pasar con la política arancelaria, la política comercial de ellos, la guerra comercial, que nos impacta a nosotros y estos números. Exactamente, que nos agarra vulnerables con un Banco Central sin reservas en el medio de las negociaciones con el FMI. Gracias, Sofi, muchas gracias por todo este rato tan